fueron llamados por Él. Vamos a decir esto. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. ¿Cuántos están listos?
hermanos, ¿qué tal? Es un placer volver a estar contigo para compartirte una palabra del Señor. Bien, le he puesto por título a esta enseñanza, a esta predicación, mostaza. Para los que son lectores, nada más oyen la palabra mostaza, ya se hacen una referencia hacia lo que es el grano de mostaza, y tal vez estarán pensando, el hermano va a hablar sobre la fe. Y efectivamente, yo te voy a hablar sobre la fe. En esta ocasión yo quiero hablarte de la fe verdadera. ¿No te has hecho esta pregunta? ¿Por qué muchos se están esforzando, hacen grandes esfuerzos en cuanto a la fe, pero logran muy poco? Están orando, están intercediendo, están haciendo actos de fe, pero como que Dios no les responde, como que se tarda en responder, como que falta algo más. Y por más que hacen esfuerzos, no hay grandes logros. Pero también te has hecho la pregunta de cómo es que otros no se esfuerzan tanto en la fe y tienen grandes logros, grandes respuestas. Bueno, de esto va a tratar precisamente en esta ocasión. Para poder dar una respuesta, primero tenemos que ver verdaderamente qué es la fe. Hay una gran diferencia entre la fe divina, la fe de Dios, la fe que hizo Jesús, Él es el creador y consumador, y la fe humana, terrenal. Se parecen tanto cuando las dos entran en acción en nuestro mundo, y muchas veces terminamos hacia la fe humana creyendo que estamos hacia la fe de nuestro Dios. Dice Hebreos, no podemos tocar otro texto más claro que el de Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me encanta mucho la versión del lenguaje actual que dice que confiar en Dios, a eso le llama fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, seguro de lo que estás esperando. Es estar convencido de que algo existe aunque no lo vea. Las dos palabras claves en esta definición es seguro. Seguro de lo que quieres recibir y que sí lo vas a recibir. La otra palabra es convencido que eso que vas a recibir, aunque no lo ves, es real. Esto es los dos elementos básicos de la fe de nuestro Dios, es la seguridad y la convicción. No así la fe humana. La fe humana trata y se esfuerza en creer que tal vez sucedan las cosas. La fe humana siempre le da un margen amplio a las posibilidades del azar, a la suerte. Y realmente la fe humana termina confiando en la suerte, pero engañándose así de que tiene fe. Pero en realidad está esperando que el volado que echó al aire le favorezca. Se parecen tanto en el engaño, en la forma en que se presenta la fe humana. Por eso es importante que vayamos a un pasaje. En Mateo 17:20 habla del grano de mostaza. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, pequeñísima, podrían hacer cosas imposibles, incluso si quisieran mover una montaña de un lado para otro, no refiriéndose a que una montaña se arrancaría, sino que lo que te parece imposible lo podrías hacer realidad. Bueno, esa expresión de nuestro Señor Jesús de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tiene su historia completa, la raíz de esta explicación que Cristo le dio a los discípulos. La podemos ver en Mateo 17:20. Mateo 17, Marcos capítulo 9, versículo 14. Es una versión de los evangelios en donde se presenta esta historia. Y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, el Señor Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y entonces él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Varias cosas podemos ver en este pasaje. El Señor Jesús estaba por un lado, estaba con dos discípulos, estaba sucediendo la transfiguración, pero ya estaban de regreso, y estando de regreso lo que se encuentran es a un mercado haciendo escándalo, y en medio de ese mercado estaban los discípulos del Señor Jesús, y había una discusión, andaban gritando, ¿por qué no sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Si lo hicimos en el nombre de Cristo, y la gente gritando, bueno, pues no, que Jesús es el poderoso, no, que su nombre es fuerte, y había un gran espectáculo allí en ese mercado que estaban discutiendo. Y entonces es cuando llega el Señor Jesús y pregunta qué es lo que están pasando y qué es lo que quieren con mis discípulos. Luego cuando vino ese hombre y le dijo que se trataba de que su hijo endemoniado, los discípulos no pudieron sacar el demonio, enseguida el Señor Jesús entendió lo que estaba pasando. Y es que lo que estaba pasando, hermanos, es que la fe de los discípulos estaba contaminada. Lo primero que podemos señalar, hermanos, es que la fe humana que trata de hacer las cosas imposibles terminan dañando nuestra confianza en Dios. La fe humana que trata de hacer lo imposible termina dañando nuestra fe en Cristo. Los discípulos habían recibido autoridad previamente, habían ido por otros lados, echaron fuera demonios, hicieron milagros, regresaron emocionados, maestro, aún los demonios se sujetan, estaban creyendo de que por nada más mencionar el nombre de Cristo, entonces podían hacer esos milagros que sucedían. Entonces se confiaron y llegaron a pensar que solo por utilizar el nombre de Jesús como un amuleto, ya sucedían las cosas. Había una confianza personal en ellos, una confianza humana, de que las cosas tienen que suceder porque simplemente tienen que suceder. Nada sucede por nada, hermanos. Todo sucede por la voluntad de nuestro Dios. Si no estamos alineados a su voluntad, tendremos problemas. La fe humana, hermanos, cuando llegamos a la iglesia y estamos en aflicción, y pedimos ayuda a un hermano, ora por mí porque en mi vida hay opresión, hay dificultad económica, ayúdame, dame una oración, ora por mí, hermano. Y el otro hermano viene y ora con una ligereza, así nada más. Sí, en el nombre de Jesús oramos para que sea roto en tu vida toda obra maligna, que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en tu vida, y amén, en el nombre de Jesús. Con una ligereza de que ni siquiera estamos convencidos en el interior de nosotros. Y luego no sucede en la vida de nuestro hermano. Y nuestro hermano ve, bueno, pero si oraron por mí, ¿qué sucede? Y entonces el hermano cada vez cree menos en Cristo porque no vio el poder. Eso es lo que le estaba pasando al papá de este muchacho endemoniado, que llevó a su hijo para que los discípulos de Cristo echaran fuera el demonio, y en la confianza y en la ligereza pensaron que las cosas tenían que suceder, y lo único que pasó es que al no salir el demonio, la fe, la poca fe que tenía el hombre, el padre, cada vez se hizo menos, al punto de desaparecer casi. Esta actitud, hermanos, es muy frecuente en las iglesias, entre nosotros, los hermanos. ¿Qué te puedo decir? No, que yo soy abundo en fe. Yo pasé incluso por esta situación, tomando las cosas a la ligereza, porque tienen que suceder en el nombre de Jesús, pero no es solo eso.
tenemos que poner mucha atención en los ingredientes de estar seguros y estar convencidos. No de que a lo mejor y Dios lo quiera hacer. Vamos entonces nosotros y oramos por una necesidad ya de manera personal. Y nosotros pensamos, bueno, ya no le voy a pedir a nadie oración, yo voy a elevar mi fe y oro al Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú rompas la opresión económica, que sanen mis hijos, Señor, que el trabajo se me dé. Y al término de la oración decimos, ay Señor, ojalá y se haga, ojalá y tú quieras hacerlo, ojalá y el ojalá. Es una fe que trata de confiar en Dios, pero pervertido por cuestiones del azar, por cuestiones de la suerte. Una fe divina contaminada con una fe humana. Por esa razón el Señor Jesús dijo, oh generación incrédula, y en otro evangelio dice perversa. Y que se lo estaba diciendo a la multitud de la gente, pero también se lo estaba diciendo a sus discípulos que ya habían contaminado su fe con la fe humana. Pero vemos la correcta actitud del Padre. El Padre, aun cuando su fe ya estaba dañada, lo primero que hizo fue acudir a Jesús. Lo primero que hace es, al ver al Maestro, la confianza en Él, como dicen allá coloquialmente, popularmente, el shish de fe que le quedaba a este hombre, a este papá, fue corriendo con el Señor Jesús y le dijo, Maestro, si puedes hacer algo. Ahí se dio cuenta el Señor Jesús que la fe del hombre estaba por los suelos y casi enterrado en el suelo. Y en la versión actual dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? Porque no podemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios y dudar. Dice Santiago que el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, pero eso sí, pídala con fe, pídala con confianza. Es lo que la base de la fe, la base de que la oración sea contestada, sea escuchada, es la confianza en Dios. Pídala con una seguridad y con una convicción de que vas a recibir lo que parece imposible. Esa es la fe que debemos mantener pura. Si en este caso, en esta ocasión, en esta temporada estamos pasando por un momento en que nuestra fe está debilitándose por causa de las condiciones, no permitamos tampoco que la fe humana termine por contaminarnos y entonces nuestra fe quede por los suelos y muchos hermanos se han apartado no de la iglesia sino de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca fueron contestadas sus oraciones, porque estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo haciendo cosas para convencer a Dios, creyendo que eso era fe, y simplemente no encontró resultado porque su fe se ha contaminado. El Señor Jesús le dijo al padre de familia, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Aquí aparece el grano de mostaza precisamente, muy pequeño, que su origen no es del mundo, viene directamente del Señor Jesucristo. Le habla al papá y le dice, ¿cómo que si puedo hacer? ¿Crees? Al que cree, todo le es posible. Vemos entonces en el pasaje que dice en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Estaba restaurándose la fe de este hombre y logró recibir esa pequeña semilla de mostaza de fe, que cuando le dijo al Señor, si puedes creer, él estaba recibiendo y la respuesta inmediata del Padre fue, sí creo, pero inmediatamente viene la lucha entre la fe humana y la fe de nuestro Señor Jesús, la fe divina, que dice, creo, ayuda a mi incredulidad.
Reconoce el papá que está contaminado con una fe que no sirve, que no le ayuda. Ha probado muchas veces con sus propios esfuerzos, incluso fue a los hermanos de la iglesia y no le funcionó. Pero entonces cuando creyó que Jesús lo puede hacer, dijo, sí creo, pero en otras palabras te lo voy a traducir en la versión de mí. Dice, sí creo, pero no creo, ayúdame a creer. Y sabes que si tú te acercas en la presencia de Dios y oras al Señor y tú le haces esta misma expresión y tú le dices a Dios, Señor, yo sí te creo, pero la verdad es que no creo, pero la verdad es que ayúdame a creer. ¿De qué tamaño está la fe de este hombre? Podemos comparar la fe de los discípulos que estuvieron con el maestro, estuvieron al lado del maestro, tenían comunión con el maestro, estaban chichos, estaban preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenían comunión con él, oraban con él, cantaban con él, andaban con él, hacían milagros. Pero eso no aumenta la fe. Participar de los medios de gracia nos ayuda en la fe. Nos da todos los elementos para que nosotros podamos actuar en poder. Pero lo único que puede aumentar la fe es dar el paso de fe. Es emprender las cosas que son imposibles y comenzar a hacerlas, aunque no tengas los recursos, aunque no tengas los medios, comenzar a hacerlas. Entonces vas a ver como dando los pasos de fe, es decir, caminando, aunque tus ojos no lo vean, comenzarás a ver el respaldo de Dios. Aunque tu fe sea tan poquita, aunque tu fe sea de que sí creo, pero no creo, ayúdame a creer. Pero había una gran diferencia entre la fe tan pequeñita del papá del muchacho y la fe de los discípulos. La fe de los discípulos ya estaba contaminada con una confianza personal propia. Pero la fe que tenía ese hombre era una fe pura, divina, porque el Señor, Jesús le dijo, cree, al que cree, todo le es posible. Tan pequeño es la fe divina y tan poderoso que puede ser, que hermanos, por la pura, pequeñita fe del papá, el Señor Jesús hizo todo el resto que no podía haber hecho ese hombre después de tanto recurso, después de haberlo hecho tantas cosas en sus fuerzas. En un momento el Señor Jesús dio la orden, sal de este muchacho demonio mudo, y lo echó fuera. Ahí revolcó al muchacho, pero finalmente el demonio tuvo que obedecer al Señor Jesús por la fe de este hombre. Vemos que el Señor Jesús es el restaurador de toda fe, de todo aquel que se acerca a Él y que quiere creer, pero que hay tantas cosas en la vida que le han contaminado, que le han entrado, y ya no sabe ni en qué creer. Así igual sucedió con un hombre que se llamó Jairo. Su hija estaba gravemente enferma al punto de la muerte, y va a ver al maestro, y en ese momento también una mujer sirofenicia, de que estaba con flujo de sangre muchos años, ya había gastado todo. El gran problema entre ellos es de que Jairo estaba seguro de que sí iba a recibir, pero no estaba convencido porque necesitaba verle. Dijo, maestro, si pones tu mano, si yo veo tu mano en la frente de mi hija, entonces yo sé que esto va a suceder. Sabía lo que tenía que recibir, pero no estaba convencido por la vista. Mientras que la mujer sí estaba bien convencida de lo que tenía que, de que iba a recibir lo que no veía, pero ya no sabía qué esperar. Ya había gastado todos los recursos y ya no sabía qué esperar. Si tan solo tocara al borde de su mano, yo seré sana, yo sé lo que voy a recibir, yo estoy segura, pero la verdad es que ya no sé qué esperar, porque ya acudí a tantos médicos, ya gasté tanto mi dinero, estoy en la pobreza por la enfermedad, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué esperar.
Pero allí está el Señor Jesús entre este hombre y esta mujer, restaurando la fe de ambos, restaurando la fe de Jairo, diciendo: no te preocupes, tu hija no está muerta, tu hija está dormida, y tu mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Restaurando la fe de ambos en una fe tan, pero tan pequeña. No hay mayor esfuerzo, hermanos, que hacer respecto de la fe, que renunciar a la fe humana. La fe humana, que aunque no lo creas, que aunque la fe humana dice recházalo, la fe humana se alimenta del afán, se alimenta de la angustia, se alimenta de la desconfianza, se alimenta de la inseguridad. Yo creo que esto va a ser posible, pero pues bueno, yo creo en las posibilidades de tal vez suceda. Pero Jesús nos dice: cree en las posibilidades del verbo será hecho. Del verbo, convéncete que va a suceder. Convéncete de que ya lo tienes, aunque no lo tengas. Hay una gran diferencia entre la palabra posibilidad en esta tierra, que depende del azar, y la posibilidad que el Señor Jesús nos dice: convéncete, esto ya es una realidad. Debemos descansar, hermanos, en la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va al banco porque tiene una deuda, y la verdad tus posibilidades económicas te hacen dudar de que el banco te pueda dar un préstamo. Pero después de estar haciendo tantos trámites, el banco te dice: sí señor, sí señora, el banco le autoriza un préstamo. Por lo general las personas cuando oyen esa noticia dicen: ay, qué bueno que recibí el préstamo. Sienten un descanso porque encontraron un apoyo, aunque después se les haga más complicada la vida. Lo mismo que está sintiendo porque el banco le autoriza un préstamo, es exactamente lo que usted tiene que sentir cuando acude al Señor Jesús y ora y le pide y le ruega que le ayude en la circunstancia. Usted tiene que sentir esa paz y ese descanso. Ay, qué bueno, porque el Señor Jesús oyó mi oración. Las personas que caminan en la fe, y dice la palabra que el justo por fe vivirá. Las personas que caminan en la fe descansan en que Dios oye sus oraciones. No descansan en que Dios les dijo sí, ni tampoco pierden el descanso porque Dios les dijo no. Ellos descansan porque saben y están seguros y convencidos que Dios oyó su oración. Y saben que lo que Dios decida en su voluntad es lo mejor. Y en eso descansan. Y yo también te invito, hermano, a que junto conmigo y yo junto contigo, a partir de este tiempo, de esta temporada complicada, acudamos al Señor Jesús y sintamos descanso, sintamos paz, así como cuando el banco te dice: sí, ya está el préstamo, sí Señor, tú me has dado los recursos. No cometamos la equivocación como muchos cristianos podríamos hacer. Gracias Dios porque el banco me dio prestado. Esa es una fe pervertida. Estábamos acudiendo a nuestro Dios, pero dándole las gracias a los medios externos de esta tierra. Pero es mejor decir: gracias Señor porque tú me has ayudado. Aunque el banco me dijo que no, yo sé que está por llegar el recurso que hace falta. Gracias Señor porque X persona vino y me ayudó. Yo estoy seguro que se lo podré devolver, pero la gratitud te la doy a ti porque tú das los medios. Nuestra fe debe permanecer siempre viendo al Creador y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Tomemos el ejemplo de un hombre. Se llamó, bueno, no dice la Biblia, la palabra su nombre, pero era el centurión romano, puesto en autoridad, que tenía un siervo que estaba muy enfermo, grave al punto de la muerte. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas capítulo 7.
El centurión oyó de Jesús. Y todo lo que sucede en ese pasaje sucede a distancia. El centurión viene a ser el tipo del hijo por adopción, hermano. Viene a ser el tipo de nosotros, el que no es del pueblo, pero que cree y confía en el que él oyó. Y él oyó de Jesús y creyó, pero se sentía tan indigno porque sabrá Dios las cosas que se hacían en casa de los romanos, que prefirió enviar a los ancianos, y los ancianos dijeron a Cristo: concédelo porque Él es digno, porque ama a nuestra nación, hasta nos construyó una restauración aquí en Judea. El Señor Jesús ya estaba conociendo a ese centurión, que aunque Cristo estaba en distancia y no vio la cara del centurión, pero en espíritu ya lo estaba viendo. Y el centurión, aunque no vio la cara de Jesús, en espíritu ya estaba en el encuentro con Cristo. Y ya tenía una confianza este centurión de que ese hombre lo puede hacer porque tiene una autoridad. Es más, su autoridad de ese hombre es más grande que la que yo pueda tener. Y le dice, ya cerca, cuando estaba Jesús llegando a la casa, manda otro grupo de siervos a decirle: maestro, no soy digno de que entres a mi casa. Podemos ver que lo primero que podemos hacer para aumentar la fe es acudir a Jesús. Lo primero que hace Jesús cuando acudimos a Él es restaurar nuestra fe. Seguido a esto, en el ejemplo del centurión, reconoce su condición. ¿Cuánto nos acercamos por pedir ayuda a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios? Pero sabiendo nuestra condición pecaminosa, tenemos errores, no hemos perdonado al hermano, no hemos perdonado, no estamos ofrendando, no estamos ayunando, no estamos haciendo las cosas correctas. Pero aún así queremos respuestas de Dios. Pero lo primero que hace el centurión es reconocer: mira, sí, la verdad, Señor Jesús, yo estoy pero bien mal, en una condición espiritual tan baja, y las cosas que se hacen en mi casa como romanos son tremendas y no somos ni dignos de acercarnos. Pero si tú dices la palabra, sucederá. Solo di la palabra. ¿Sabes por qué? Porque le dijo el centurión: yo también soy un hombre que está en autoridad. A mí se me sujetan los que me han asignado en la autoridad. Yo nada más hablo y ellos lo hacen. Y yo sé que tú tienes la autoridad. La fe de este centurión era una fe que no estaba contaminada con ninguna fe humana. No confiaba en los dioses romanos, no confiaba en los ritos romanos, no confiaba en los médicos que había en ese tiempo, solo confiaba en Jesús. Y estaba tan seguro, tan convencido, las dos palabras clave, los ingredientes de la fe: tan seguro, tan convencido de que el Señor Jesús le iba a restaurar e incluso iba a salvar a su siervo. Reconoce su impotencia el centurión, que siendo hombre en autoridad y teniendo poder de autoridad, reconoce que él no puede hacer. Y algo muy clave que podemos aprender del centurión, hermano, que siendo hombre en autoridad, se sujeta a la autoridad de Cristo. Le dice: yo también soy hombre en autoridad y sé lo que es la autoridad. Yo digo las cosas y mis siervos lo hacen. Y en otras palabras le estaba diciendo a Cristo: yo siendo autoridad, me someto a tu autoridad. ¿Cómo podemos recibir respuestas, hermano, si no nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos recibir respuestas si creemos que las cosas son posibles del tal vez? Si no creemos en que son posibles del hecho de hacerse realidad. ¿Cómo podemos recibir respuestas si no obedecemos a nuestro Señor? Es tiempo, hermanos, de poner manos a la obra. Los discípulos sí sabían por qué no habían podido sacar al demonio, pero estaban cavilando exactamente, pero el Señor Jesús les dijo: no se hagan, ustedes no tienen fe completa por su poca fe, porque si la tuviesen tan pequeña como la tuvo el papá del muchacho endemoniado, lo que a ustedes les fue imposible lo hubieran hecho.
lo que el centurión consideró que era imposible de hacerse, él estaba seguro de que Jesús lo haría. Lo que Jairo pensaba que era un imposible, lo recibió. Y lo que la mujer pensaba, ya no sé qué esperar, aún así lo recibió. Porque aunque nuestra fe esté dañada, acudiendo a Cristo, podemos ser restaurados. Yo termino con esto, mi hermano. Queremos aumentar nuestra fe. Pues comencemos a hacer las cosas que creemos que no se pueden hacer. Si tienes una deuda que te está ahogando, comienza a pagar. Yo te aseguro en el nombre de Jesús que cuando tú lo hagas verdaderamente en el nombre de Cristo, confiando de que Él te va a respaldar, vas a decir, chispas, mira, ya se pagó la deuda y no paramos de comer. Si tú no estás ofrendando, diezmando, comienza a diezmar. Cuando tú diezmes y te des cuenta que siempre hubo comida, pues voy a volver a diezmar. Solo haciendo las cosas que crees que no puedes, te va a aumentar la fe. Si yo digo, no puedo aprender música, pero me esfuerzo y toco y aprendo la guitarra, digo, mira, yo pensé que no podía tocar la guitarra, pues ahora voy por eso otro instrumento. Mi fe aumentó. Ejemplos tan pequeñitos, creo que pueden hacer grandes cambios en nuestra vida. Recuerda esto, hermano. El apóstol Pablo nos dejó una oración, una frase que le hemos usado como una muletilla, pero hoy debemos usarla con convicción, con certeza, con la convicción de lo que no vemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, que Dios te bendiga en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga.